Entonces, vamos a comenzar las actividades de este año del Club de Traductores. Hoy es la primera reunión, es el año número 11 y el cuarto año acá en la biblioteca del Instituto Goethe, que nos tienen mucha paciencia y nos siguen invitando. Como de costumbre, las mismas cosas de siempre. Nos reunimos una vez por mes en este lugar, durante todo el resto del mes, en el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, que aparece en Google. Si ustedes lo ponen, somos la primera opción. Ponemos noticias de todo tipo o discusiones de todo tipo, siempre vinculadas por un lado a la actividad de la traducción, luego a cuestiones vinculadas a la lengua y también al mundo de la edición. Aparte de todo eso, si ustedes van a la columna de la derecha del blog, lo que van a encontrar en la lista es reunión del Club de Traductores, y ahí están filmadas y tienen los links a todas las mesas del pasado, o a la mayoría de las mesas del pasado. Vamos como siempre, a hacer una actividad que está vinculada con, en este caso, con la presentación de un libro, pero luego de eso lo que sí vamos a hacer es abrir para que haya preguntas o comentarios o lo que quieran decir. Esperen a recibir el micrófono, porque todo esto está siendo grabado y si no hablan al micrófono no se registra. Y puede que a ustedes no les importe, pero a mí sí. Así que por favor sean amables y esperen el micrófono. Creo que es una cosa tolerable, ¿no? Bueno, voy a esperar un micrófono. Hablando de micrófonos y demás, sean amables también y bajen el volumen de sus teléfonos celulares o pónganlos en modo vibrador, guardándolos después donde mejor resulte. Considerando esto básicamente porque si por una hora no podemos atender o prestar atención a algo y necesitamos estar pendientes del teléfono, entonces la actividad no nos interesa. Ya dicho todo esto, retado todo lo que tengo que retar, informo cuáles son las dos próximas actividades del club. La primera no va a ser en la biblioteca de Goethe, sino que el club asociado con la editorial Buenos Aires Poetry y con la Biblioteca Nacional, el 24 y el 25 de abril va a ser 2 días, 2 jornadas dedicadas a Ezra Pound y la Argentina, donde en el segundo día va a haber una presentación que es justamente la presentación de la edición de los cantos completos hecha por Jan de Jager para la editorial Sexto Piso. Y ahí, gracias al ingenio de Juan Arabia, que canchereó por teléfono, van a escuchar la voz de Pound y los poemas en la traducción al castellano proyectado, lo cual puede ser una experiencia bastante agradable. Va a haber también un par de mesas, una mesa dedicada a Pound en castellano y a la influencia de Pound en la poesía argentina, y va a haber otra mesa sobre la traducción de Ezra Pound al castellano, con el susodicho. Bueno, bien. El día 29, el 29 de abril, nuevamente acá tenemos a Andrés Ehrenhaus, que hizo una cosa bastante curiosa, que digamos, él ya había traducido para Galaxia Gutenberg y después para otras editoriales la totalidad de la poesía de Shakespeare, o sea, no solamente los sonetos, sino también los poemas largos. No contento con todo eso, ahora transformó los sonetos de Shakespeare en haikus. Entonces va a contar justamente cómo es la experiencia del hipertexto y cómo es toda esta transformación. Así que ese mes tenemos 2 actividades. Como ven, son todas caras nuevas, gente que nunca antes pasó por el club, como ellos dos, que no son abonados. Entonces la actividad de hoy consiste en la presentación de las rimas de Cavalcanti, traducidas por Jorge Auricino y publicadas por Juan Arabia, a quien amablemente le cedo la palabra.
Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la presentación de este libro en verdad surge a partir de un diálogo de amistad en sí, de intimidad con Jorge Aulicino. Yo no sabía que tenía las traducciones hechas de Cavalcanti. Ustedes por ahí lo saben, algunos sí, algunos no. Cavalcanti es un poeta que formó a Edgar Pound, en cierta medida, además de otros tantos. Uno de los que más estudió Edgar Pound a Cavalcanti, y uno de los proyectos de la editorial es, de alguna forma, y en la medida que el tiempo lo permita, ir publicando esta formación, ¿no?, literaria de Edgar Pound, que se puede denominar un panteón poundiano. Puede estar conformado por Cavalcanti, o bien pueden ser muchos otros autores por ahí que hemos pensado hacer este año, o quizás el próximo, algunos poemas de Robert Browning, etc., ¿no? Y el otro día, volviendo a releer los ensayos del Pound y volviendo a ver cuál en verdad es el interés que hoy nos puede a nosotros dar la lectura de un texto como Cavalcanti, que unas veces hablamos con Jorge antes de decir, y vos me decías que veías por ahí las traducciones como muy ingenuas, ¿no? Porque en sí los poemas son bastante como ingenuos. Y algo que es importante destacar es que estos poemas, claro, al leerlos nos puede resultar un poco ingenuos, hace 7 u 8 siglos ya eran bastante modernos y quebraron con dos estructuras, se podría decir, una que es importante y que es ideológica, porque Cavalcanti lo que hace en su poesía, que viene de la herencia, ¿no?, de la poesía provenzal y de los trovadores, que es otro de los tantos panteones, ¿no?, poundianos, ¿no?, los trovadores. Ideológicamente, la novedad de Cavalcanti es la introducción del cuerpo, como decíamos el otro día, la introducción de, por vez primera, la poesía dentro de la tradición de la poesía provenzal, ¿no?, en comparación con los griegos, etc., que eso en los griegos estaba resuelto, pero hasta ese momento, en apogeo de las civilizaciones medievales, esta carga siempre que tiene la literatura en pos de relacionar todo y a partir, ¿no?, del cristianismo, etc., y el cuerpo era visto como un pecado. O sea, nosotros vemos todos los trovadores, y si bien el arquetipo o la caja en la que se moldeaba la mayoría de los poemas de los poetas occitanos o provenzales eran siempre con una introducción, con metáforas en relación al tiempo, generalmente en primavera, y después de eso, siempre viene el canto en general a la amada, ¿no?, más allá de que, hay otros géneros, hay tensones, hay planes en el sentido de cuando mueren los reyes, etc. Pero la canción de amor es como el género más conocido, ¿no?, de los poetas provenzales. Y en todo este tipo de intervenciones, la mujer, en general, siempre es vista desde un lugar completamente platónico. Y digo platónico porque no deja de ser curioso que en la época de Cavalcanti, creo que fue a principios de 1200 o 1215, había sido prohibida la lectura de Aristóteles, por ejemplo, en la Universidad de París. Y esto es lo que de alguna forma se relaciona, porque los trovadores, todo el vínculo que tenían con una mujer era a partir justamente de un amor platónico, algo intocable, una sagrada del cuerpo, siempre la mujer era perfecta, una cuestión política, etc. Y con Cavalcanti encontramos otra relación, que es la introducción de la experiencia, ¿no?, la experiencia corporal, lo cual, la sociedad cristiana, incluido Dante, donde hablamos con Jorge, el tema de Beatriz, etc., no se da tanto de la relación corporal. El otro día leyendo de nuevo los poemas, lo que, si bien tiene en común que hay una destinataria que siempre es una mujer, a cualquiera que se lleve el libro, en la mayoría de los versos siempre aparecen los ojos. O sea, los ojos es la mediación que existe, ¿no?, entre el amor y el alma.
Ya el primer verso que encontramos acá, el primer poema es: pero pudo sostener cuando vio salir de vuestros ojos un rayo de merced, con el que entró al corazón dulzura nueva. Otro poema: porque no me fueron los ojos dispensados o arrancados, de modo que vi aquella a la que vi, no llegase para decir hasta mi mente, escucha si del corazón mis dientes. Y así, bueno, podemos seguir. Amor que nace del gozo, dentro del corazón se posa. Tú me has llenado dolor la mente, muestran a los ojos que no puedes sufrir, etc. Este elemento, por eso digo, que a nosotros no nos parece novedoso, en aquel entonces era muy novedoso, era bastante revolucionario para mí hacer la traducción. La segunda cuestión, creo yo, que para poder apreciar hoy día estos poemas de Cavalcanti es una cuestión estética. Es decir, que estos versos, por lo menos hasta ese entonces, de la misma forma que la poesía provenzal, eran versos que habían sido escritos para ser cantados. Y cantados no quiere decir ni recitado, y no quiere decir tampoco tarareado. Eran precisamente para ser cantados. Y entonces, bueno, incluso a diferencia de Dante, o sea, no estamos apreciando la totalidad de la obra porque no la estamos tampoco escuchando, porque hasta el momento de Guido y lo que pasa después, ustedes saben que, bueno, que poesía y música iban de la mano, o sea, no sé, entonces parece que son pocas cosas y pocos elementos, pero creo que estos dos elementos pertinentes, para poder, por lo menos nosotros, prescindir de estos siglos que nos separan de Cavalcanti, por lo menos para apreciarlo un poco más, para tratar de volver en aquel momento, ¿no? Y tomar tanto bueno, factor ideológico y a la vez estético, que son fundamentales para poder leerlo. Esto debería ser así una introducción, por lo menos de mi parte, y sobre todo porque, bueno, en los Poetry estamos dando mucha poesía provenzal, bueno, Pound hemos dado un montón, pero bueno, ahora le voy a dejar a Jorge, que en verdad es el autor del libro. Aparte, bueno, el prólogo tiene otra connotación distinta pero la que yo estoy dando, etc. Entonces, te cedo a Jorge la palabra, o no sé si vos vas a hacer preguntas, ¿no? Algo así. Sí, yo preferiría hacer un par de preguntas antes de dejarlo solo, que tiene que ver con dos cosas. En realidad, algunas aclaraciones. Quien no sepa, Buenos Aires Poetry es una revista que dirige Juan, es una revista fundamentalmente online, pero que también tiene números en papel y que aparte de todo eso tiene un proyecto editorial. Ustedes pueden entrar nuevamente en Google Buenos Aires Poetry y ahí se van a enterar, y aparte tienen también el acceso a todo lo anterior. No se publica solamente poesía extranjera, sino también poesía argentina y poesía en otras variedades de castellano. Lo que omití decir antes también es que esta traducción de Jorge, y ahora enseguida le voy a preguntar por eso, viene previa a otra traducción bastante más importante desde el punto de vista de la monumentalidad, que es la edición que hizo Jorge de la Divina Comedia, que ya tiene 2 ediciones y un cuarto. Y un tercio, sí, y un tercio porque la primera fue la publicación que hizo Gog y Magog del Infierno Solo, después salió en 2 tomos en Edasa, y el año pasado la publicó en un tomo solo la editorial chilena LOM. Está circulando en Chile y dentro de muy poco, ya para la Feria del Libro, va a estar circulando en Buenos Aires. Y digo esto porque cada una de estas ediciones fue corregida y de alguna manera afinada, entonces quien acceda a la última edición va a tener lo último hasta la fecha. Supongo que habrá nuevas ediciones con nuevos aditamentos. Entonces, 2 cosas que le quería preguntar a Jorge. Esta edición fue precedida por una que antes publicaste en edición Amadeo Mandarino, una pequeña editorial. La primera pregunta entonces sería: ¿qué diferencias tiene esta edición respecto de la otra? La segunda pregunta sería: ¿por qué justamente Guido Cavalcanti? Y la tercera, no es una pregunta sino es un pedido:
Si podés en todo caso ilustrar un poquito de quién fue Guido Cavalcanti y por qué es importante. ¿Qué diferencias tiene esta edición respecto de...? Bueno, buenas noches. La primera edición fue en el año 2006 o 2007. La diferencia, la principal diferencia es que son más poemas. Y otra diferencia es que algunos poemas lo corregí. Creo que en un solo caso había un error. Y en los otros casos fueron modificados algunos versos para introducir otras opciones que había de traducción que yo no había tenido en cuenta y que me parecieron más correctas. Digamos que en términos generales lo que hice fue, ¿cómo se dice esto? Afinarlo conceptualmente, donde me parecía que había que hacer una mayor precisión de la idea, bueno, lo hice. Y bueno, fundamentalmente eso, respecto a los cambios. Segunda era... ¿Cuándo y por qué empezó? Empecé con Cavalcanti hace 20 años más o menos. Creo que precisamente por algo que señaló recién Juan, porque era un poeta muy mencionado y tenido en cuenta por Pound, que era un poeta que a la vez a mí me interesaba mucho, que fue una de las referencias principales de nuestra generación. Y segundo, porque me pareció más fácil entrar al Dolce Estimo por Cavalcanti que por Dante directamente, del cual ya había traducido uno de los cambios. Después me di cuenta de que realmente no era más fácil, sino mucho más complejo, y lo que en principio había sido la idea de traducir uno o dos poemas solo como ejercicio. En ese momento no tenía la idea ni ningún proyecto de publicarlo. Se convirtió en algo, ya digo, más difícil, pero a la vez más revelador, porque me mostró un poeta que yo ni sospechaba. Yo pensé que todos los poetas del Dolce Nuevo eran como Petrarca, que es muy posterior, como todos sabemos, pero esa era la idea genérica que yo tenía sobre aquel periodo. Y realmente no me interesaba mucho a priori, digamos, ¿no? Como prejuicio, una poesía donde yo creí que iba a encontrar lo que decía Juan, toda esta sanata de la mujer idealizada, repetida, como 1000 veces como la causa de Petrarca o la Beatrice de Dante, que bueno, después sobre esto se podría hablar porque no es exactamente lo mismo el lugar platónico en que Dante pone a Beatrice que el lugar de Petrarca y el lugar en que los poetas provenzales en general pusieron a la mujer. Bueno, volviendo al tema, lo que encontré fue un poeta muy oscuro, muy complicado, muy conceptual, muy filosófico, y todo eso me atrajo mucho. Entonces por eso seguí haciendo algunas traducciones más. Pero básicamente las traducciones para mí empiezan por ser el ensayo de poner en mi propio término lo que estoy leyendo. Es decir, yo no soy un autor ni un traductor que tenga dos lenguas. Tengo una lengua materna que es el castellano. O sea que necesariamente, aunque pueda leer de corrido en italiano, no tan de corrido en italiano del siglo XIII, de todas maneras estoy leyendo otra lengua y estoy traduciendo sobre la marcha. Y lo que quiero, cuando lo pongo en mi lengua, es ver cómo me suena a mí con palabras mías, que serían las palabras nuestras, en realidad, las palabras de esta tribu, de este lugar del mapa. Y la
tercera era justamente que comentaras un poquito quién era Guido Cavalcanti, cuál era la importancia del poeta acá. Bueno, dos cosas. Biográficamente Cavalcanti fue un hijo de la burguesía florentina que vivió entre 1250 más o menos, algunos dicen 1260, y murió, eso es más seguro, en 1300. Él, como Dante, como otros poetas de las regiones del norte de Italia, participaban mucho de la vida política, que era muy interesante en aquel momento porque era algo más que una lucha de territorio, una lucha como la que se había dado, digamos, a lo largo de la Edad Media entre príncipes y nobles por mayores, por expandir su dominio. Era una lucha política y era para mí una de las primeras, los primeros regresos de la política en sentido griego o romano, uno de los primeros regresos a la cultura europea, digamos, ¿no? Después de muchos siglos en que la política como hoy la entendemos y como la entendían antiguamente no existió. Cavalcanti fue del partido de los güelfos, que era el partido papista, en su enfrentamiento, el del Papa, con el emperador Germano, que disputaba ese título que se le había otorgado a Carlomagno, como todos sabemos, y el emperador del Sacro Imperio Romano Carlomagno. El partido de los emperadores, digamos, era el Gibelino, y todas estas dos palabras son a su vez deformaciones de términos alemanes, de recordar, pero de dos casas importantes de la nobleza alemana. Cavalcanti fue mucho, por decirlo de algún modo, mucho más güelfo que Dante, que nació en una familia güelfa, pero fue evolucionando o involucionando, según parece el punto de vista, hacia una posición más bien partidaria del imperio. De hecho, hay una anécdota que se repite siempre en la biografía, en las escuetas biografías de Cavalcanti, que tampoco hay muchos datos sobre su vida, que es que en el final de su vida hubo una lucha callejera entre los güelfos y los gibelinos, y el priorato, que eran los 6 representantes políticos de la ciudad, que representaban uno a cada gremio, decidió expulsar de la ciudad a un grupo de güelfos y un grupo en realidad la lucha no fue entre güelfos y gibelinos, sino entre güelfos, blancos y negros, o sea, los más ortodoxos y los más, digamos, moderados. Y en el grupo, pues se decidió expulsar dos grupos, uno de cada bando. Expulsarlo era mandarlo a una ciudad cercana, del siglo, en aquella época era 100 kilómetros, ¿no? Y en el grupo de los güelfos negros estaba Cavalcanti. Y Dante firmó esa decisión, a pesar de que Cavalcanti era, además de su amigo, era el poeta que él más admiraba, era un poco mayor que Dante, que más admiraba de ese grupo del Dolce Spinola. Dante es un poco cruel con Cavalcanti en el infierno, porque pone en boca del padre, primero no lo nombra, es cierto que no había muerto todavía, en el momento, digamos, en que él ubica la acción del infierno, Cavalcanti todavía no había muerto, entonces no puede ponerlo en el infierno, pone al padre, a Cavalcante di Cavalcanti, en el canto 10, que lo muestra muy preocupado porque no ve a su hijo junto con Dante en el infierno. Entonces
supone que si no está vivo junto con Dante, que siempre estaban juntos, tiene que estar muerto. Y Dante tarda en contestarle y el viejo se desmaya. Es una escena muy linda del infierno. Pero lo que le dice en ese momento Dante, cuando le presenta a Virgilio, dice de quien tal vez tu ídolo fue desdeñoso. Insinúa que Cavalcanti en realidad no lo quería, cosa que puede ser cierta. Después hay una serie de comentarios históricos a este evento de la comedia para explicar que no podía ser que Cavalcanti no gustara a Virgilio. Entonces interpretan a Dante de otra manera, entre lo que quiso decir otra cosa. Incluso hay un error de transcripción, bueno, en fin. Eso. Y esto es todo, casi todo lo que se sabe de silografía. A mí lo que me parece importante es lo que acaba de decir Juan sobre esta manera, llamémosle tangencial, porque no es directa, de poner el cuerpo a través de los ojos. Porque siempre la cuestión es, siempre en la poesía de Cavalcanti, esto es un hecho fundamental, es la mujer es la causa de un desastre. Nunca hay un canto de ensalzamiento de la mujer como divinidad, como en Dante, en Minicelli, en todo el Don Cestisnovo, en los trovadores, etc. Para él la mujer es causa del tormento. Siempre el amor llega para producir un desastre en la vida. No se sabe muy bien por qué, pero dentro de esa relación, digamos, esa forma de relacionarse con el amor, es lo que hace intermediario, como dijo Juan, es la mirada. Siempre entra por los ojos esa catástrofe interior, que termina con un corazón muerto, con el cuerpo destruido de él, etc. Y por otra parte, la otra cuestión es que junto con esa, por eso yo hablaba de la complejidad de la posibilidad, junto con esa mirada que produce el desastre, entran o salen espíritus. Siempre Cavalcanti está hablando de espíritus que se mueven de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. En lo cual hay, según muchos comentaristas, una idea tomada de error del sabio médico aristotélico, que sería la idea de una especie de panteísmo, ¿no? de una naturaleza animada. Es decir, la mirada es tan material que introduce, hay un poema donde lo dice claramente, espíritu dentro del cuerpo. O sea, todo lo que mueve la materia pareciera ser espiritual. O sea, pareciera ser no solo espiritual, sino de pequeños espíritus, de una cantidad de espíritus que mueven los objetos. Por eso hablaba yo de que podría llamarse una visión panteísta. Bueno, un pequeño detalle. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre los poetas del Cestisnovo, fundamentalmente Cavalcanti, no justamente lo que vos decías como una característica de toda esa poesía que era para ser cantada. Yo creo que por primera vez lo que hacen los poetas del Don Cestisnovo es empezar a hacer una poesía literaria. Primero porque extienden el verso y crean el endecasílabo, que era una cosa totalmente impensable hasta ese momento. Segundo porque hacen composiciones mucho más armadas que las canciones provenzales, fundamentalmente sonetos. Y yo creo que incluso esto les permite meter algo que viene con esta escuela, que es el filosofar o el poner ideas en la poesía. Y me parece que el verso endecasílabo, que es más largo, permite este desarrollo más conceptual. Y también. Justo ayer leí el hecho de que están esos los ensayos de Pau en el capítulo de Cavalcanti, en general ponen atención a las canciones, ¿no? de Cavalcanti.
Y justamente lo que dice es que, bueno, sí, a pesar del endecasílabo, que estábamos diciendo, y a pesar de las rimas, tienen en el mismo molde de las canciones, lo que aparecen son rimas internas, que es lo que el soneto tiene. Entonces dice, Pablo Sotobrama dice que el soneto surge cuando una persona no pudo completar una canción, es decir, como una broma, porque era algo difícil. Entonces, después se ve el tema del soneto, pero bueno, esto que estabas diciendo vos, Jorge, que son un montón de cosas, en verdad, que son más estructurales, ya de molde, ya de género, podemos decir, que tampoco se sabe a ciencia cierta bien, tampoco hay demasiado material al respecto, y es un poco eso es lo que un poco señala Pong, o sea, puedo llegar hasta acá porque tampoco hay tanto material, tanta bibliografía, digamos, a ver, con tanta así, detalle, ¿no? Este tipo de diferencias. Había una cosa que yo quería agregar y en todo caso consultarla, ya que estamos ante un erudito, y que es hay toda una idea materialista del amor que viene desde tiempos de Lucrecio, a propósito de que el objeto, cuando uno enfoca la vista en los objetos, salen como flechitas de los ojos, esas flechitas rebotan y vuelven a entrar a los ojos trayendo lo que los ojos ven y algo de la materia de lo que están hechas las cosas que estamos viendo, con lo cual hay, digamos, una idea bastante material respecto del amor. A mí me gustaría en todo caso si pudieras extender un poquito este dato o poder ejemplificarlo con algún poema. Sí, pueden. Digo, si estás en condiciones. Nunca con condiciones de nada. Mientras yo busco, les comento que desde que se jubiló está más activo que nunca, pues no solamente terminó la Divina Comedia, no solamente publicó a Pasolini, no solamente publicó a Pavese, ahora está por salir en una editorial amiga de él, por lo menos, una antología de Montale, o sea que para un jubilado está bastante bien, no sé de qué se queja. Sigo haciendo tiempo, cuento más cosas de tu vida. Claro. ¿Ejemplos de qué eran? Del tema de la mirada y de cómo la mirada de la manera. Bueno, la mirada. Aclaro en primer lugar una cuestión con la traducción, que es lo que me parece más deplorable de este libro. El hecho de no poder traducir la rima y la métrica exacta de los sonetos o de las canciones de Cavalcanti en general, de cualquier poeta de la época, para mí tenía el pecado desafío de hacerlo de dos maneras, o en verso libre o en verso blanco, respetando por lo menos el endecasílabo. Cuando traté de hacerlo así, es decir, en verso blanco, no me conformaba todos los retorcimientos que tenía que hacer para que entraran en 11 sílabas las mismas palabras o el equivalente de esas palabras en castellano. Entonces opté por el verso libre, lo cual es absolutamente discutible, pero mantuve en la medida de lo posible rimas no regulares, sino eventuales, donde pude. Un ejemplo lo acaba de dar Juan. Leo el soneto entero de cómo vincula la llegada del amor siempre a través de los ojos. Tú que por los ojos entraste al corazón y despertaste el alma que dormía, mira la angustiosa vida mía que amor la destruye suspirando, cortando bien y con tal valor que los espíritus desbandan. El original es que de voleti spiriti bambina, que los débiles espíritus se desbandan, ¿no? Queda solo mi figura erguida y alguna voz que habla de dolor.
esta virtud de amor que me ha deshecho, de tu pupila gentil presta se mueve, y un dardo me clavó dentro del flanco. Tan derecho golpeó y profundamente, que el alma temblando se revuelve, viendo muerto el corazón del lado normal. Bueno, este es uno de los que más me gusta, que también habla de esta cuestión del ingreso violento y atrae de los ojos del amor. Oh tú que a veces traes en la mirada amor con 3 saetas en la mano, mi espíritu que viene del lugar lejano te encomienda mi alma atormentada, la que fue herida ya en la mente por 2 saetas del tirador probado, con la tercera tiende el arco demorado que no me alcanza estando tú presente. Esta sería la salud del alma que yace en el suelo casi muerta por 2 saetas que abren 3 heridas. La primera da placer y desconsuela, la segunda desea la alegría que trae la tercera flecha cuando vuela. Creo que es la única vez que Cavalcanti nombra la alegría o el placer relacionado con el amor, ¿no? En el original dice de la gran Chiolvia, de la terza porta. Bueno, y acá es donde está toda la filosofía esta de los espiriteros, toda desplegada en un solo soneto. Por los ojos hiere un espíritu sutil que hace en la mente un espíritu soplar. El que mueve el espíritu de amar, que a cada espíritu pequeño hace gentil. Espíritu inferior no puede allí caber, puede tanta virtud ese espíritu mostrar. Ese espíritu tal que hace temblar, espíritu que hace humilde a la mujer. Y después de ese espíritu se mueven un otro dulce espíritu suave y un espíritu pequeño de merced. De espíritu que entró, espíritu llueve. Y es de cada espíritu la llave, la virtud de ese espíritu que ve. O sea, es un motor de espíritu, ¿no? Un motor a espíritu. Bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿qué más? Juan, ¿querés preguntar alguna cosa a vos? No, puedo abrir el diálogo. Justo ayer te comentaba que me parece muy interesante el tema este que vos nombraste, el tema del infierno, ¿no? Que cuando aparece el padre de Cavalcanti. Justo el otro día leí un artículo y te comenté de esto, de estas decisiones, ¿no? Que toma ¿no? Quien va al infierno, quien va al purgatorio y quien va al cielo. Y había encontrado un texto que me pareció muy curioso, una autora española que le mandó un mail y ya me contestó, que tenía ganas de discutir un poco lo que ella planteaba, porque ella tenía, bueno, en la época, bueno, Cavalcanti es un poeta bastante hermético y cerrado, y ese es un poco el interés, ¿no? La verdad que tenía Paulo, Cavalcanti era un poeta. De hecho, bueno, las traducciones que hizo Paulo creo que fueron bastante criticadas, ¿no? Sí. No, todas no. No, de hecho, la más afortunada, o sea, bueno, no importa. Entonces, el tema es que bueno, nombraba el tema de que era un poeta hermético, ¿no? Y cerrado, Cavalcanti, como muchos trovadores que eran poetas herméticos y cerrados, o sea, se diferenciaban mucho, ¿no? Por ese tipo de cosas. Tiene el nombre de Trovar Plus, en occitano no sé cómo se pronuncia, ¿no? Creo que estoy Trovar Clay, me parece que es Clay, o algo así. Y que eran, bueno, los poetas herméticos y cerrados. Entre ellos, bueno, Dario, ¿no? Que aparece en el purgatorio, en el infierno. En el purgatorio. Entonces, la autora planteaba que es completamente discutible, que decía que que Dante mandó a todos los poetas cerrados herméticos al infierno y a algunos otros al purgatorio, pero ninguno al cielo. ¿La autora es española? Sí. Ya se entendió todo. Ah. Bueno, claro. Y entonces, bueno, justamente yo le comentaba esto a Jorge, porque bueno, justo decías esto, ¿no? Que aparece el palo, digo,
una especie de un gesto, parece justo en el infierno. Bueno, pero está completamente equivocado, justamente. Uno de los poetas que va al cielo es el más cerrado de todos, que se pierde no sé. ¿Cuál? ¿Bernardo Mono? No, Bernardo Mono está en el infierno. En el infierno, sí. En el infierno. No, en el cielo. En el cielo. Sí. Coso. ¿Qué es Ramón de Oreja? Ah, bueno, pues bueno, él está en el. Bueno, por acá aparece en el paraíso, ese trovador, que de hecho es el que tiene creo con Quiró de Bornel, de hecho tiene una tensor discutiendo precisamente, ¿no?, cómo él defendía el trovador cerrado y hermético y el otro defendía el trovador ligero, ¿no?, así, comprensible como para la plebe, podríamos decir. Y eso, bueno, en toda esta tradición me parece que a nosotros no, el interés que nos despierta, incluso Guido, Dante, y sobre todo, bueno, vamos a hablar de Pound, siempre Pound no nos empujó, bueno, en tu experiencia vos lo contaste, ¿no? Yo llego a Guido por Pound de la misma forma que vos, entonces de alguna forma estamos replanteando o releyendo a Pound todo el tiempo a partir de esto. Antes de pasar la palabra a ustedes, les comento que lo omitimos. Hay una mesa ahí donde está en venta justamente el libro. Por favor, colaboren. El perro de Juan hace varias semanas que no come lo que debe, así que es necesario eso. Segundo, anuncio que me estaba diciendo recién por lo bajo Jorge, que no me olvidara, está traduciendo la Divina Comedia en lenguaje inclusivo. Inclusive. Bueno, ¿puedo aclarar algo antes de Sí. esto que vos decías, de cómo califica esta autora a los poetas? Es decir, cómo le atribuye a Dante una calificación de los provenzales a partir de dónde los pone? Es totalmente equivocada, porque primero, que Dante no pone en el infierno, en el cielo, en el paraíso a nadie porque lo quiera más o menos. Hay en el infierno, en el purgatorio, un montón de personas que él estima muchísimo y que se emocionan mucho de ver, empezando por Neto Latini, al que pone en el infierno entre los que hoy llamaríamos pedófilos. Claro. Bueno, a Debord lo pone en el infierno entre los que producen cisma, porque atizó, mejor dicho, a un rey contra otro. Bueno, después Arnaud Daniel aparece en el purgatorio, pero exaltado de tal manera que realmente no interesa mucho que esté en purgatorio o no. Lo que hace Dante es poner a cada uno donde tendría que estar. Por ejemplo, si yo te tuviera que poner yo voy al infierno. Vos vas al infierno. Y yo después, si soy Dante y te encuentro, voy a decir, Juancito, y te voy a dar un beso. Pero te tengo que poner en el infierno por lo que todos sabemos. Bueno, y así fue como Dante colocó en cada instancia del más allá a la gente que él conocía. Si este había sido pedófilo, estaba con los pedófilos. No Daniel, del mismo modo está con los homosexuales. Sí, y ahí reconoce que la gran frase que dedica a él, que es el maestro artesano, ¿no? Sí, le dio el favor de cantar más. Exactamente. Y además pone en boca de Arnaud Daniel dos preceptos en el. Es decir, le hace un homenaje terrible. Claro. Bueno, esto que hay que aclarar. Me parece que la equivocación de esta mujer es pensar que el hecho de que alguien esté en el infierno, en el paraíso, en el purgatorio, significa que él lo quería más o menos, porque lo apreciaba más o menos. No es así. Bueno, el que quiera leer ahora las citas, el que tanto el libro de Jorge, ¿cómo es la edición tuya? La por mayor casa. Sí. Ahí salió que yo te mandé la esquina de Pau, que revive. Sí, Campo de Mano. Hay un poema de Pau. Otra iglesia es imposible. Esa es la dirección. Perdón. La dirección. Claro, bueno.
una traducción de Pound que en la Sextina del Aporte revive a De Borno. Revive el puente, porque bueno, Dante lo en el infierno. Entonces Pound hace una emulación a partir de una Sextina, que es un molde muy complejo la Sextina, y lo revive a De Borno, que es el poeta más admirado porque es el poeta que promueve la guerra, ¿no? El poeta que está todo el tiempo tratando de hacer que todos se peleen y que vayan a la guerra. Que no deja de ser un dato que es interesante para todo. Más que un pompiano, vuelvo a decir que puede haber una carrera. Bueno, vamos entonces a las preguntas, comentarios o lo que quieran decir ustedes. Lo que sí no vamos a poder revelar por qué razones Juan está en el infierno. Viene cagado en el purgatorio y vos te parás. Yo me arrepentí. Vos te ves en el paraíso. Haciendo bromas a todo el mundo. ¿Quién quiere comenzar? Los insto antes de que... Como traductora te pregunto, vos comentaste que tu relación con Cavalcanti empezó hace 20 años, ¿sí? O quizás más. ¿Cómo fue tu trabajo como traductor? ¿Fue a lo largo de todos estos años? ¿Lo tenías traducido hace tiempo sin intención de publicarlo y se publica ahora? ¿Cómo fue el proceso de traducción de la obra de sí? No, digamos que en algún momento de la década del 90 yo me pasó esto que conté. Y vamos a ver quién es Cavalcanti, ya que lo nombra además Pound, y ya que a mí ya me interesaba la comedia porque yo había traducido o intentado traducir algunos cantos. Pero yo ahí en ese momento traduje uno o dos, intenté traducir uno o dos poemas de Cavalcanti. Después me estimuló mucho Darío Rocco, que era el que editaba estos libros de selecciones de Amaro Mandarino, para que hiciera más traducciones de Cavalcanti. Él también es, bueno, él como editor y como poeta muy interesado en todos estos autores clásicos en general. Y entonces ahí, esto ya sería al principio del actual siglo, digamos, en los años 2000, traduje todos esos poemas que salieron, lo hice no sé en cuánto tiempo, a lo largo de meses, que salieron en el 2006, por ahí. Y después de eso seguí cada tanto entrando y saliendo de los poemas y corrigiendo algunos, agregando otros, y así llegamos a este libro que se dio hizo aumentar y corregir, no sé si ¿Quién sigue? Sigue el joven que está ahí. Hola. Hola, Jorge. Yo quería preguntarte algo con respecto a otros traductores, porque se habló de Pound, si no me equivoco, Cavalcanti también tradujo un poquito de Mann. Quería saber si tu trabajo como traductor incluyó también cotejo de otras traducciones anteriores, si tuviste algún diálogo con traductores anteriores, en sentido literal o metafórico, o si directamente tu ejercicio fue más bien trabajar con el poeta y no tanto con las anteriores versiones a otros idiomas de sus poemas. Yo tenía una versión española de Cavalcanti, de la rima. La verdad que no me acuerdo de quién era. Y la usaba al principio como frontón, digamos, para ver cómo había traducido este hombre, entonces nunca lo satisfacía, sobre todo porque era una traducción con rima y con métrica indecasílaba, ¿no? Después, digamos, cuando empecé a avanzar en serio en la traducción, ya estimulado o requerido por Darío,
Yo trabajé mucho con Jorge Salvetti, que es una especie de loco políglota, que es uno de los pocos que ha traducido algo de Provenzal acá. Y ya no recurría a estos españoles. Esto que decís de Hellman lo descubrí después, y no hace mucho, que tradujo 4 sonetos de Cavalcanti. Los tradujo y los tradujo a su manera, digamos, de una manera pondiana, si se quiere, porque tradujo lo que él quiso en muchos momentos. Digamos, lo adaptó al pensamiento germaniano, ¿no? Que me parece lícito, pero bueno, está muy lejos de lo original. Esto hay que decirlo, digamos. Me parece necesario aclarar en esos casos, cosa que no sé si Germán hizo o no, que uno no está haciendo eso, está alejándose bastante de lo original para hacer una especie de interpretación, o aprovechando lo que lee para hacer un poema nuevo, no sé, una reescritura. Eso, pero ya te digo, el tema lo vi mucho después. Y lo que vi mucho después es que a Rodolfo Alonso también había traducido algunos poemas de Cavalcanti, porque había hecho una antología de poesía medieval italiana, en la cual incluía lógicamente Cavalcanti, no me acuerdo, 7 o 8 libros. Bueno, esto no sé exactamente en qué año lo hizo Alonso. 60. Sé que ahora, hace poco hubo una revisión en el correo. ¿Eh? Ah, bueno, en un buen lugar. Sobre todo para el medieval italiano. Bueno, eso es. Gracias. ¿Quién sigue? Ya vieron que las respuestas no son violentas. Siguiente. Bueno, consulta de curiosidad. Si tuviste algún problema o algo marcado con el tema de las distintas lecturas que se hacen, digamos, del mismo poema, ¿no? La literal, la anafórica, digamos, si hubo algo de eso que te generó algo a la hora de hacer las traducciones. Si hubo alguna dificultad, la principal dificultad era que yo trataba de ceñirme al original tanto como fuera posible. Es un original muy complicado, primero porque está escrito en un italiano muy arcaico, segundo porque está escrito con métrica y con rimas fijas. De manera que hay momentos en que uno no sabe bien si realmente esto sucede siempre, ¿no? Antes también. No sabe bien si la elección de las palabras que hizo el autor eran un uso corriente en esa época, o las usó porque caía bien por la rima y por la métrica. Muchas veces suenan muy raras, muy fuera del uso actual. Hay palabras que incluso hay que investigar, y que con Salvetti justamente le dedicamos mucho tiempo, porque son palabras que no tienen equivalente actual en italiano. Digo, palabras que no se usan más, que había que ver cómo las usaba Cavalcanti como Orlando en su caso. Estas eran las principales dificultades. Y después, bueno, a pesar de este empeño en mantenerme cercano al original en todo lo que se pudiera, como yo también tenía un esquema rítmico, digamos, si no tan fijo, de todas maneras rítmico, muchas veces tenía que adaptar la idea a este esquema en función de la demanda, digamos, sonora de este esquema. Y por ahí no era tan estricta la
tampoco, por más que uno se empeñe, puede ser perfectamente estricta, porque ya, bueno, tiene dificultades que se pueden resolver, interpretar. ¿Quién sigue? De hecho, una oficina. ¿Sigue? ¿Eh? No dan ganas. No dan ganas, así. Bueno, en vista de las críticas, yo voy a plantear un último problema y en todo caso, luego de que conteste Jorge y eventualmente Juan, que también y a Tania, quedan todos invitados en este orden: comprar el libro, servirse una copa de vino. Ya la escucharon, lo dijo amenazadoramente. Así que... Bueno, no, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, o mejor dicho, que cada vez me llama más la atención, y que en la poesía, la traducción de poesía se ve con mucha claridad, es que hay siempre una impronta del traductor. Quiero decir, hay traductores que normalmente hablan de tratar de traducir objetivamente a un autor, pero esa objetividad, de acuerdo a cuál sea la personalidad del autor, se hace más o menos manifiesta. Voy a dar un ejemplo extremo. Cuando Borges traduce Faulkner, y de pronto en el condado de Jonathan Paufa, ahí en Missouri, pone una tranquera con un carancho, está siendo muy idiosincrático. Y digamos, eso mismo nosotros tendemos a verlo quizás con más fuerza, mayor claridad en la traducción de poesía. Ustedes hablan del caso de Pound. Una de las razones por las cuales se dice que Pound fundó la poesía china en lengua inglesa en el siglo XX pasa justamente por sus traducciones de Li Po, donde él agrega versos o elimina versos en función de lo que él considera que son las necesidades del poema. ¿Cuánto de lo que no está en Cavalcanti y está en tu propia poesía sentís que pudo haber pasado en el texto? Y lo mismo, Juan, cuando vos traducís a Paul y ese otro poeta francés que a mí no me gusta, Rimbaud. Bueno, no lo sé, porque si lo supiera hubiera tratado de eliminar todo lo que fuera específicamente mío. Yo creo que en lo que pude haberme equivocado fue en los momentos equivocados y haber dado una solución personal, o sea, una solución de manera, por decirlo así, que es cuando no entendí cabalmente lo que estaba diciendo Cavalcanti. Porque hay esos pozos negros en los que uno dice, bueno, sí, más o menos está diciendo esto, pero más o menos, pero exactamente qué, ¿no? Un ejemplo es en ese soneto que de las flechas, que el final es casi una invención. No lo pude decir como lo dice él y no estoy seguro qué es lo que dice él. Sé por aproximación lo que dice. Porque es muy complejo. Fíjense. A ver si me acuerdo. El original, la última estrofa del soneto, que yo traduje la primera, por la primera flecha, ¿no? La primera da placer y desconsuela, la segunda desea la alegría que trae la tercera flecha cuando vuela. Él dice, la prima da piacere y desconforta, lo cual, bueno, más o menos está. En la segunda él dice la virtute, desea la alegría, él dice la virtud. Bueno. De la gran, no, la verdad que no es tan complicado, de la gran gloria que la terza aporta, está bien que le trae la tercera letra, no, en realidad es una bueno, estaba bien, estaba bastante literal. Entonces acuérdense del soneto de esos tachen. ¿Cuál su prima? Claro,
Depende según el autor, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, si haces traducciones de Pound y vos sabés que él es un tramposo, a veces está bueno tomar algún riesgo. Pero bueno, tampoco es la idea es tratar de respetar. Pero a veces sí pasa este tipo de dificultades, no se sabe qué hacer. Entonces hay que reposar y inventarlo por ahí. Ahora me está pasando con el nuevo libro de... Sí, con Lucha no me pasó, pero con Juntation hay una sextina, porque, o sea, la dificultad que tiene es que ya es muy artificial de por sí una sextina. O sea, que hacer la traducción de una sextina, que son decasílabos con repeticiones, de las últimas palabras de los 6 versos, y eso, bueno, con todas las combinaciones posibles, o sea, que son 6 hemiptiquios de 6 versos en decasílabos, y que la misma palabra se tiene que repetir al final. Esa palabra es evidente que muchas veces hasta podría no estar esa palabra, entonces, y puede presentar muchas dificultades, porque de hecho la misma palabra, por ejemplo, cloud, que es nube, puede ser adjetivo, no sé, de sombra, etc. Y aún hace muchos tipos de cosas. Entonces hay momentos en los que realmente uno tiene que tomar la decisión y tiene que ser el autor, no o el coautor del poema. Me parece que es un requisito para la poesía. O sea, forma afortunada o desafortunada. Yo si me presentan una traducción de poesía y no es poeta el traductor, a mí no me interesa leerla. Básicamente me parece una contradicción. Bueno, a pesar de lo que dijo, piensen en el perro de él y en la necesidad de la vida. Bueno, no, seriamente, los libros están ahí, el vino está de ese lado y los esperamos 24 y 25 en el Museo de la Lengua y 29 acá. Les aclaro que Andrés Ehrenhaus normalmente suele hacer presentaciones bastante extrañas de las cosas que hace. Estoy peleando con él porque me pregunta si se puede hacer un omelette en escena y ya le dije que no. Otras veces trae una pecera llena de cosas, alguna porquería va a ser. Ténganlo en cuenta y vengan con guardapolvo. Muchas gracias.